Si alguna vez abrimos una Biblia justo en esa página, a veces en blanco, que separa el Antiguo y el Nuevo Testamento, nos topamos con un abismo de tiempo, 400 años, un lapso enorme entre las últimas palabras del profeta Malaquías y la primera frase del Evangelio de Mateo. A menudo se le llama el período de silencio, porque durante esos 4 siglos el cielo pareció enmudecer. No hubo profetas, no hubo palabra revelada, pero ¿fue realmente un silencio vacío? Para nada. Fue el escenario de una de las historias más brutales, intensas y decisivas de la fe, una auténtica saga de imperios, tiranos despiadados, rebeliones imposibles y una crisis espiritual que, sin que nadie lo supiera, estaba preparando el mundo para un giro completamente inesperado. Y esa es la gran pregunta que nos atrapa, ¿verdad? ¿Qué significaron esos 400 años? ¿Fueron una señal de que Dios se había olvidado de su pueblo, de que había cerrado la puerta? ¿O por el contrario, era un silencio lleno de actividad, como el que precede a una tormenta? Estaba Dios entre bambalinas, moviendo las piezas del ajedrez de la historia, preparando el lenguaje, la política, la cultura e incluso el anhelo más profundo del corazón humano para el siguiente acto, el más importante de todos. Pues vamos a sumergirnos en esta historia porque vamos a descubrir que no fue un silencio de ausencia, sino un silencio de una preparación increíblemente intensa. Todo arranca justo ahí, con las últimas palabras del Antiguo Testamento. El profeta Malaquías lanza una dura advertencia sobre la corrupción de los líderes espirituales y promete que un día vendrá un mensajero a preparar el camino. Y después de eso, nada. Silencio. Un silencio que se estira generación tras generación. El pueblo judío, que ya había sufrido el exilio en Babilonia y había regresado a su tierra, se ve de nuevo viviendo bajo el yugo de potencias extranjeras. Sí, el templo de Jerusalén se había reconstruido, era el corazón de su fe, pero la nación vivía en una constante inquietud, aferrándose a las viejas promesas, esperando un susurro, una señal de su Dios que, simplemente, no llegaba. Al principio, las cosas no iban tan mal. Bajo el imperio persa había una especie de calma tensa. Se les permitía practicar su religión y el sumo sacerdote se convirtió en una figura clave, no solo en lo espiritual, sino también en lo político. Pero entonces, desde el oeste, apareció un hombre que cambiaría el mundo para siempre: Alejandro Magno. Su visión iba mucho más allá de la conquista militar. Él soñaba con un mundo unificado, no por la fuerza, sino por la cultura. Quería que todos hablaran griego, que pensaran como los filósofos griegos, que vivieran al estilo griego. A esto lo llamamos helenización. Al principio era como una influencia sutil, una moda, pero pronto se convirtió en una marea cultural que amenazaba con ahogar por completo la identidad judía. Cuando Alejandro murió, muy joven, su imperio se rompió en pedazos, y Judea quedó, por pura geografía, atrapada entre 2 de sus sucesores, los Ptolomeos en Egipto y los Seleucidas en Siria. Y tras muchas idas y venidas, en el año 198 a.C., los Seleucidas se hicieron con el control, y con ellos comenzó la verdadera pesadilla. Y en el ojo de este huracán tenemos a un hombre que se convertiría en uno de los grandes villanos de la historia judía, el rey seleucida Antíoco IV. Este no era un rey cualquiera. Era un tipo arrogante, errático, a menudo brillante, pero increíblemente cruel. Se puso a sí mismo el apodo de Epífanes, que significa nada más y nada menos que Dios manifiesto. Estaba convencido de que la única manera de mantener unido su inestable imperio era obligar a todo el mundo a ser griego. Y la fe judía, con su insistencia en un único Dios invisible y sus leyes que los hacían diferentes a todos los demás, era para él un obstáculo, una ofensa intolerable, y decidió que iba a erradicarla, costase lo que costase. El ataque de Antíoco no comenzó con espadas y lanzas. Fue mucho más sutil, mucho más venenoso. Empezó con la corrupción desde dentro. Un hombre llamado Jasón, un judío que se había dejado seducir por la cultura griega, ambicionaba el cargo de sumo sacerdote, aunque no le correspondía por linaje. Así que hizo algo impensable. Fue a ver al rey Antíoco y le ofreció una cantidad indecente de dinero a cambio del puesto más sagrado de la nación. Antíoco, por supuesto, aceptó encantado. Se estaba metiendo hasta la cocina en los asuntos religiosos del pueblo. Imagínense el shock, la conmoción. El cargo de sumo sacerdote, el único hombre que podía entrar en el lugar santísimo, el intermediario entre Dios y el pueblo, había sido comprado y vendido como si fuera un saco de patatas. La traición venía de dentro.
Una vez en el poder, Jasón se lanzó a una campaña para modernizar Jerusalén, para hacerla más griega. Y su acto más escandaloso, el que dejó a todos con la boca abierta, fue construir un gimnasio, un centro de educación y atletismo griego, justo al lado del templo. Esto era una ofensa brutal por varias razones. En el gimnasio, los atletas competían completamente desnudos, una práctica que para la mentalidad judía, que valoraba el pudor, era una abominación. Pero lo más increíble, lo más triste, es que los textos de la época cuentan que muchos de los sacerdotes jóvenes estaban tan fascinados con la novedad, con el prestigio de la cultura griega, que abandonaban sus deberes sagrados en el altar para irse al gimnasio a lanzar el disco. La corrupción ya no estaba solo en la cúpula, se estaba filtrando en el corazón mismo del sacerdocio. La tensión era ya insoportable. Y explotó. Cuando corrió el rumor de que Antíoco había muerto en una campaña militar, Jasón intentó recuperar el poder por la fuerza. Antíoco no había muerto. Al enterarse, volvió a Jerusalén ciego de ira. En el año 167 a.C., soltó a sus ejércitos sobre la ciudad. Fue una masacre. Pero su venganza no terminó ahí. Decretó una serie de leyes diseñadas para hacer algo que nadie se había atrevido a hacer antes: aniquilar la fe judía. Pensemos en lo que esto significaba en el día a día. Guardar el Sabbat, el día de descanso, era ahora un delito que se pagaba con la vida. Circuncidar a tu hijo recién nacido, el signo de la alianza con Dios, estaba prohibido. Si lo hacías, la madre y el bebé eran ejecutados. Si te encontraban un rollo de la Torá, las Escrituras, en casa, era una sentencia de muerte automática. Sus soldados iban puerta por puerta, buscando los libros sagrados para quemarlos en hogueras en las plazas públicas. No era una persecución, era un intento de genocidio espiritual. Y entonces llegó la gota que colmó el vaso, el golpe final, el acto que quedaría grabado en la memoria del pueblo para siempre. Antíoco ordenó construir un altar para el dios griego Zeus encima del mismísimo altar de los sacrificios del templo. Y allí, en el lugar más sagrado de la tierra para los judíos, sus hombres sacrificaron un cerdo, el animal que la ley judía considera impuro por excelencia. Este acto se conoce en la historia como la abominación desoladora. Y esto ya no era política, ya no era cultura, era una declaración de guerra directa contra el Dios de Israel. Era una bofetada en la cara, blasfema, intencionada. Para un judío devoto esto era literalmente peor que la muerte. La desesperación era total. Parecía el final. Jerusalén profanada, la fe prohibida, el pueblo aterrorizado y sin líderes. Parecía que Antíoco había ganado. Pero la historia nos enseña que cuando la opresión llega a su punto más oscuro, a menudo es cuando salta la chispa de la resistencia más inesperada. Y esa chispa no se iba a encender en la gran capital, ni entre los intelectuales o los ricos. No, se iba a encender en un lugar pequeño, casi insignificante, la aldea de Modín. La escena es de película. Un oficial de Antíoco llega a Modín, reúne a la gente del pueblo en la plaza y levanta un pequeño altar pagano. La orden es clara. El líder del pueblo debe ofrecer un sacrificio a los dioses griegos para demostrar su lealtad al rey. Se produce un silencio tenso, cargado de miedo. Y entonces un sacerdote ya anciano, un tal Matatías, da un paso al frente. Y con una voz que imagino temblaría pero estaría llena de convicción, se niega en rotundo. Pero justo en ese momento, otro judío, seguramente muerto de miedo pensando en su familia, se adelanta para obedecer, para hacer el sacrificio. Al ver aquello, al ver esa traición pública a todo en lo que creía, una ira sagrada, un celo ardiente, se apoderó de Matatías. Sacó una espada que llevaba oculta y en un arrebato que nadie vio venir, mató al judío que iba a sacrificar, y acto seguido se abalanzó y mató también al oficial del rey. El silencio se rompió. La rebelión había comenzado. Matatías sabía perfectamente lo que acababa de hacer. Acababa de firmar su sentencia de muerte y la de toda su familia. No había marcha atrás. Así que, sin perder un segundo, en medio de la conmoción, lanzó un grito que resonaría por todas las colinas de Judea. Era una llamada desesperada a la rebelión. Y con ese grito, él y sus 5 hijos, Juan, Simón, Judas, Eleazar y Jonatán, recogieron lo que pudieron y huyeron a las montañas. Contra todo pronóstico, muchos otros judíos, gente harta de la opresión que se negaba a abandonar su fe, escucharon la llamada. Dejaron sus casas, sus campos, todo, y se unieron a ellos en las montañas, formando una guerrilla desesperada. Matatías, el anciano patriarca, murió al poco tiempo, pero antes de morir nombró a su tercer hijo, Judas, como líder militar de la revuelta.
Y Judas resultó ser un auténtico genio. No era solo valiente, era increíblemente astuto. Sabía que su ejército de campesinos y pastores no tenía ni la más mínima oportunidad contra las legiones profesionales de los seleucidas en una batalla a campo abierto. Así que hizo lo que hacen los débiles contra los fuertes, cambió las reglas del juego. Se convirtió en un maestro de la guerra de guerrillas. Usaba su conocimiento del terreno para tender emboscadas, para atacar y desaparecer en la noche, para golpear donde el enemigo era más vulnerable. Su ferocidad y la contundencia de sus ataques le ganaron un apodo que pasaría a la historia, Macabeo, que probablemente significa el martillo. Y bajo el liderazgo del martillo, lo que parecía imposible empezó a suceder. Durante 3 años largos y sangrientos, Judas y sus hermanos libraron una guerra sin cuartel, y contra toda lógica, batalla tras batalla, aquella banda de rebeldes empezó a derrotar a ejércitos seleucidas que los superaban en número y en armamento. Era una auténtica proeza. Finalmente, en el año 164 a.C., consiguieron lo impensable. Lograron expulsar a las fuerzas seleucidas de Jerusalén y marcharon hacia la ciudad para recuperar su templo. La imagen debió ser agridulce. Por un lado, la euforia de la victoria. Por otro, el dolor de encontrar el lugar más sagrado cubierto de maleza, con las puertas quemadas y el altar profanado. Así que, con una reverencia y una determinación inmensas, comenzaron la tarea de limpiarlo y purificarlo todo. Mientras lo purificaban todo, se prepararon para volver a encender la menorá, el gran candelabro de 7 brazos que debía arder día y noche en el templo como símbolo de la presencia eterna de Dios. Pero al buscar el aceite consagrado especial que se necesitaba, solo encontraron una pequeña vasija, una jarrita que los soldados habían pasado por alto. Apenas contenía aceite para un día. Podrían haber esperado, pero en un acto de fe pura decidieron encender la menorá con lo que tenían. Y entonces ocurrió el milagro que se cuenta hasta hoy. Esa pequeña cantidad de aceite, en lugar de durar un día, ardió durante 8 días seguidos, el tiempo exacto que necesitaban para preparar y consagrar nuevo aceite. Este es el origen de la fiesta de Hanukkah, la fiesta de las luces, que celebra cómo una pequeña luz de fe puede brillar y vencer a la más profunda oscuridad. La victoria de los macabeos fue mucho más que religiosa. Aunque Judas acabó muriendo en combate, sus hermanos continuaron la lucha y consiguieron algo que parecía un sueño. No solo libertad religiosa, sino la independencia política total. Por primera vez en más de 400 años, Judea volvía a ser una nación soberana. La familia de Matatías, conocida como la dinastía de los Asmoneos, se estableció como la nueva casa gobernante. Parecía el inicio de una nueva edad de oro, el cumplimiento de todas las esperanzas. Pero aquí es donde esta historia, que parecía un cuento de hadas, da un giro amargo y trágico, porque el poder tiene un veneno muy sutil. Los descendientes de aquellos héroes, los reyes y sumos sacerdotes asmoneos, poco a poco empezaron a parecerse a los tiranos contra los que habían luchado. Y cometieron un error teológico gravísimo. Una misma persona acumuló el cargo de rey y de sumo sacerdote. Según la ley de Moisés, el rey debía venir del linaje de David y el sumo sacerdote del linaje de Aarón. Al unir ambos poderes, rompieron el orden establecido por Dios. Aquel celo por la fe que había iniciado la rebelión se fue apagando, y en su lugar aparecieron la ambición política, las luchas de poder, las intrigas y la opresión contra su propio pueblo. La dinastía que nació para defender la fe terminó corrompiéndola gravemente desde dentro. El fracaso de los asmoneos dejó una cicatriz profundísima en el alma de la nación. La gente había luchado, había muerto, había sacrificado todo por un ideal solo para ver cómo sus propios líderes lo pisoteaban. Esta enorme desilusión provocó que la sociedad se rompiera en pedazos. La gente empezó a buscar respuestas, a preguntarse qué significaba de verdad ser fiel a Dios cuando tus líderes son corruptos y el templo se ha convertido en un centro de poder político. La pregunta ya no era cómo sobrevivir a un enemigo extranjero, sino cómo ser fiel en medio de la podredumbre interna. Y de esta crisis nacieron los grupos que nos resultan tan familiares en el Nuevo Testamento. Cada uno era una respuesta diferente a esa gran pregunta. Los fariseos eran, sobre todo, gente del pueblo que creía que la santidad no estaba solo en el templo, sino en vivir la ley de Dios en cada pequeño detalle de la vida diaria. Los saduceos eran la aristocracia, las familias ricas de sacerdotes que controlaban el templo y no dudaban en colaborar con el poder de turno para mantener sus privilegios. Y luego estaban los esenios, un grupo que, asqueado de la corrupción de Jerusalén,
Decidió que la única solución era irse al desierto, vivir en comunidades puras y esperar a que Dios interviniera de forma directa y definitiva. Y la corrupción de los asmoneos fue finalmente su propia tumba. 2 hermanos de la dinastía se enzarzaron en una guerra civil salvaje por el trono, y en su desesperación ambos cometieron el error fatal de pedir ayuda a la nueva superpotencia que estaba surgiendo en el Mediterráneo, Roma. El general romano Pompeyo vio la oportunidad perfecta. En el año 63 a.C. marchó sobre Jerusalén, pero no como un aliado, sino como un conquistador. ¡Qué ironía tan terrible! La independencia que se había ganado con tanta sangre para echar a un imperio extranjero se perdía ahora porque sus propios líderes habían invitado a otro. Pompeyo entró en la ciudad, entró en el templo e incluso profanó el lugar santísimo con su presencia. La breve era de independencia judía había terminado. De nuevo, estaban bajo el yugo de un imperio. Y así, al final de este viaje tan convulso, nos damos cuenta de que el escenario estaba perfectamente preparado. Los 400 años de silencio no habían sido un vacío, sino un horno, un crisol. La helenización había extendido por todo el mundo una lengua común, el griego, que permitiría que las nuevas ideas viajaran como nunca antes. La rebelión de los macabeos había reavivado la pasión por la ley de Dios, pero su trágico fracaso demostró de forma dolorosa que ningún héroe militar, ningún rey terrenal podía traer la verdadera salvación. El pueblo había aprendido por las malas que su redención no vendría de un martillo de guerra. El mundo no necesitaba otro rey político. Anhelaba, ahora más que nunca, con una claridad forjada en el fuego del sufrimiento, un Salvador. El silencio estaba a punto de romperse de la forma más espectacular posible. Amazing grace, how sweet the sound that saved